Un saludo a todos mis amigos testigos de Jehová que me están viendo en este momento, y también a todos mis amigos de Fuerza Arazoriana que contribuyen con sus excelentes comentarios en el foro para poder responder a aquellos testigos de Jehová que comentan defendiendo a la organización Watchtower. A pesar que hemos demostrado de forma abundante la falsedad de esta organización religiosa norteamericana. Ha quedado un rezago ahí de testigos de Jehová, en especial, sobre todo en el señor Gaeboredu, testigo de Jehová, que a pesar que le hemos puesto a su disposición cualquier cantidad de evidencia, con nuestros videos que demuestran claramente que la Watchtower no está dirigida por Jehová Dios, no era la organización de Jehová en la tierra, y que Jesús no les da nada de alimento espiritual, y se los hemos demostrado claramente, el señor Gaeboredu sigue pensando que la Watchtower es la religión verdadera. No cabe duda, pues, que su puesto de privilegio pesa más que el amor a la verdad. Él le interesa más conservar su puestito de privilegio que tiene solamente en el Salón del Reino, y las amistades que tiene ahí dentro, amistades solamente mientras sea testigo de Jehová, que está condicionada esa amistad a que él no se salga de la organización, puesto que si él decide dejar la organización, la amistad termina. Eso no es una amistad verdadera, la amistad es siempre en las buenas y en las malas. Pero él no quiere perder pues a sus amigos testigos de Jehová porque tiene temor a que lo rechacen, que no le hablen, que no le digan un hola, que lo llamen apóstata. Y él prefiere pues agradar más a Satanás y el diablo que al mismo Jehová Dios, que al mismo Jesucristo, que le está diciendo: oye, Gaeboredu, yo no dirijo esta organización en la tierra con esos alimentos chatarra que se paran cambiando a cada rato y dejan los alimentos anteriores dados por muchos años como una mentira. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que ellos no son la verdad, ni tienen la verdad, ni enseñan la verdad, sino tienen alimentos supuestamente como la verdad, que tienen fecha de expiración y que al poco tiempo se descartan y se tiran a la basura. Mira, Gaeboredu, te voy a dar un consejo bien intencionado que te va a ayudar mucho. Trata de pensar en forma independiente. Es decir, sitúate fuera de la Watchtower, salte por un momento de la organización Watchtower y no contestes estando dentro del Salón del Reino. Salte del Salón del Reino y vete a la acera de al frente de tu Salón del Reino. Salte del Salón del Reino que estás metido ahí contestando, defendiendo a tu mamá Watchtower, y salte de ese capullo que estás metido, de esa burbuja que es el Salón del Reino, y salte por un momento, despercúdete de eso, de estar ahí, límate los pies, momento que salgas del Salón del Reino, y pásate solamente a la acera de al frente, y dite a ti mismo: voy a pensar en forma independiente y voy a ponerme a razonar en forma imparcial, usando el cerebro, porque eso Dios te ha dado el cerebro para que lo uses, no para que alguien te lo clausure y sea otro cerebro que piense por ti. Eso no lo debes permitir jamás, Gaeboredu. Entonces, lo primero que yo te diría es: pásate a la acera de al frente de tu Salón de Reino, siéntate en una silla o en la banquilla que está al frente y ponte a meditar concienzudamente, mirando al Salón de Reino que está al frente donde tú asistes, si realmente esa congregación es una sucursal o es una de los tantos salones de reino que pertenecen a esta organización de la Watchtower que está en Brooklyn, donde está la matriz. Y si realmente ese salón de reino es una de las ramificaciones que usa Jehová para dispensar el alimento espiritual, o sea, tienes que ponerte a meditar si eso es verdad. Entonces, lo que yo te aconsejo es que primero medites, ¿no? Y te preguntes, y voy a hacer de ti, ¿ya? Voy a pensar por ti en este momento. O te voy a dirigir el pensamiento para que comiences a meditar tú solo. Y te preguntes si realmente Dios tuvo la intención de comunicar las verdades bíblicas a partir de 1870, con la aparición de un señor ex-adventista del segundo venimiento, el señor pastor Charles T. Russell, y que Dios escogió a él, o decidió escoger a él, como aquel mensajero de la Odisea, como se hizo llamar el mismo Russell,
Si Dios realmente escogió a Russell en 1870 para que formara este grupo de estudiantes de la Biblia, ese grupo pequeño para ponerse a estudiar la Biblia, y que fue él quien recibió las verdades de Dios en ese grupo de estudiantes de la Biblia, para poder sacar a los estudiantes de la Biblia, a los seguidores de Russell y a todas las naciones de la oscuridad a la luz maravillosa de las verdades contenidas en la Biblia. Como recordarás, Caiboredo, la Watchtower sacó un video llamado Fe Acción, saliendo de la oscuridad a la luz maravillosa. Y en ese video la Watchtower te dice, y empieza con la historia de Russell, como aquella persona que se reunió con un grupo de estudiantes de la Biblia y que ellos comenzaron a escudriñar las escrituras y a obtener las verdades bíblicas para luego poder enseñárselo a los nuevos miembros que ellos iban a captar para su grupo, para su organización, y para a la vez poder comunicar esas verdades a demás personas de las naciones. Y que según este DVD Fe Acción de la Watchtower, ponen a Chester Russell como aquella persona escogida, como esa persona que junto con ese grupo de estudiantes de la Biblia llegaron a conclusiones correctas de las verdades bíblicas, y que eso sirvió para sacar a la gente de la oscuridad a la luz. Entonces uno se pone a pensar, si eso es cierto, y Chester Russell emprende la tarea de publicar sus conocimientos, sus alimentos supuestamente recibidos por Jesucristo, alimentos que él había logrado entender gracias a al Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo que Jesús usó para alimentarlo a él y para poder publicar esas verdades bíblicas en la revista Atalaya de Sion a partir de 1879, que lo llevó después a crear la sociedad Watchtower Bible Tract Society, esta sociedad de publicaciones, una empresa jurídica con accionariado, tenía acciones, era una sociedad anónima llamada la sociedad Watchtower Bible Tract Society, que se creó en 1884, que iba a ser el medio para poder publicar toda la literatura concerniente a las verdades que serviría para sacar a la gente de la oscuridad a la luz. Y así nos quiso entender, nos dijo la Watchtower en su DVD Fe Acción 2010, saliendo de la oscuridad a la luz maravillosa. Entonces lo que tú tienes que hacer, Caiboredo, es preguntarte, si Russell fue realmente esa persona que Jesús escogió para recién hacer revelar a la humanidad las verdades de la Biblia. Y como dijo David Splain, que Dios usa el tiempo adecuado para revelar las verdades de la Biblia, y que estas verdades fueron reveladas a partir de 1879, cuando se publicó la primera revista Atalaya de Sion. Entonces uno debe preguntarse, pues, ¿por qué tantos siglos de oscurantismo? ¿Y por qué Dios recién se le ocurrió revelar las verdades de la Biblia recién en el siglo XIX? Entonces uno se pregunta, aquí hay algo que no anda bien, ¿no es cierto? Que Dios quiere decir que la humanidad estuvo en oscurantismo de la verdad de Dios, o sea, en la oscuridad de la verdad de Dios por 19 largos siglos, y recién se anima a Dios a escoger a un exadventista del segundo advenimiento, seguidor de Nelson Barbour, para que sea esa la persona que sacara a la gente de la oscuridad del conocimiento bíblico a la luz maravillosa de la verdad bíblica, para enseñarle lo que está contenido en la Biblia como la verdad, y que fue el pastor Russell que introdujo las enseñanzas verdaderas contenidas en las Santas Escrituras, y que lo llevó a escribir sus 6 volúmenes de los estudios de Escrituras, donde ahí él volcó todo su conocimiento de la Biblia para poder dar a la gente del mundo, a sus seguidores, a los seguidores de la Biblia, aquellas verdades contenidas en la Biblia, y que fuera de esos 6 volúmenes, si uno leía directamente la Biblia, no podría comprender la Biblia si no era por intermedio de esos 6 volúmenes de los estudios de la Escritura que fueron escritos únicamente por el pastor Russell como el único suministrador, el único dispensador del alimento espiritual para la humanidad y para los estudiantes de la Biblia de aquel entonces. Él, pues, por eso lo adoraron como criatura,
porque todos sabían que él era el único que estaba involucrado directamente en la preparación del alimento espiritual, y que Russell publicaba sus libros a título personal, puesto que él era el cocinero. Él era el que proporcionaba alimento espiritual a las naciones en ese gran restaurante que se llamaba la Sociedad Watchtower, que vendía alimento no físico, era un restaurante de alimento espiritual, donde él era el cocinero, preparaba el alimento espiritual para que los demás estudiantes de la Biblia, que eran los mozos, los mesoneros, pudieran distribuirlo a los interesados en alimentarse de las verdades de ese restaurante de la Watchtower, Sociedad Anónima. Para hacer una analogía, para hacer una comparación, para los estudiantes de la Biblia, Russell era el único cocinero del restaurante, aquel que preparaba el alimento espiritual. Él era el responsable, el que veía el sabor, la sazón del alimento espiritual. Él tenía la fórmula y él tenía el conocimiento de todos los productos que se vendían en ese restaurante, proveedora de alimento espiritual para los clientes que estaban interesados en saber las verdades bíblicas. Entonces, los estudiantes de la Biblia también participaban en esa actividad de dar el alimento espiritual a los comensales que entraban a su restaurante para servirse de su comida, y que todos los estudiantes de la Biblia eran parte de esa organización, que tenían la obligación de trabajar como mesoneros, como mozos, saliendo a ofrecer el producto, entregar el producto que esa organización, ese restaurante se llamaba la Watchtower Sociedad Anónima, fabricaba como alimento espiritual, y que el cocinero principal, el que preparaba directamente y únicamente ese alimento espiritual, era el cocinero, el señor pastor Charles Taze Russell. Y por eso los estudiantes de la Biblia, que eran los mozos que se cargaban de distribuir el alimento espiritual a la clientela, a las mesas, se ponían las mesas de sus clientes, todos ellos tenían que participar por medio de ir a predicar y colocar ese alimento espiritual en las mesas de todas las personas del mundo. Entonces, Russell les dijo: ustedes también son parte de los suministradores de alimento espiritual, somos todos juntos, nosotros los encargados de dar alimento espiritual a la gente, pero ese alimento espiritual lo preparo yo como único preparador directo, decía Russell, del alimento espiritual. Son mis recetas, son mis fórmulas, son mis propias invenciones, que lo voy a ofrecer en un menú grande a mi clientela, y ustedes, mis mozos, mis mesoneros, mis colportores, mis estudiantes de la Biblia, están encargados de salir a ofrecer mi producto, como ese repartidor de pizzas que sale a colocar el alimento a las casas y sale en su carrito, en su motocicleta, para repartir las pizzas, o los pollos a la brasa a las casas del restaurante. Y estos estudiantes de la Biblia eran así, eran gente que tenía que salir a las naciones a colocar y llevar el alimento espiritual a las casas, y ese alimento espiritual era alimento que ellos tenían como obligación entregar, y como lo vendían el producto y cobraban el dinero, y tenían que entregar dinero al retornar a la empresa. Y todos eran miembros, todos eran esta empresa, llámese Pardo Chicken, o como se quiera llamar, cualquier nombre de empresa que fabrica pollos a la brasa, que tiene delivery. La Watchtower era algo parecido, era una empresa delivery, que tenía su cocinero adentro, que era el que preparaba directamente el alimento espiritual, y eran justamente todos los estudiantes de la Biblia que tenían la obligación de salir, digamos así, con su motocicleta, e ir a repartir en todas las naciones y venderlo, porque el producto se vendía en esa época, tenía su precio, y tenía que salir a vender los 6 volúmenes de Escritura, que era pues el menú favorito, ¿no? Los 6 volúmenes de Escrituras, y ellos tenían que salir en su moto y actuar como suministradores de alimento espiritual conjuntamente con el cocinero, que era el señor Charles Taze Russell. Por esa razón, en un sentido, se entendía pues que el esclavo fue discreto en la época de Russell, lo conformaba Russell con todos sus colaboradores, estudiantes de la Biblia, que tenían la misión de salir con su moto y colocar el producto de casa en casa, pero nada más que eso, colocar, entregar, servir el alimento espiritual
a la gente del mundo, ofrecer el producto que había preparado el cocinero, que había participado directamente e únicamente en esa preparación de ese alimento espiritual, que fue el pastor Charles Russell. Y por eso lo respetaban, porque sus alimentos eran sus recetas, sus fórmulas, sus invenciones, que él los sacaba como única persona. Los demás no preparaban nada, no cocinaban nada, no tenían conocimiento de nada con respecto al alimento que se vendía y se surtía y se suministraba y se dispensaba a las personas. Entonces, como te digo, Gaimoredu, el único esclavo fiel discreto, es decir, el único que estaba directamente vinculado con la preparación del alimento espiritual durante 1879 hasta 1916, en que murió Russell, fue el pastor Russell, puesto que todos los libros que se publicaban, literatura y todos los escritos que se hacían en Atalaya eran hechos por el cocinero único, el señor pastor Charles Russell, que era el único que estaba directamente vinculado en su sola persona en la preparación del alimento espiritual para alimentar a la gente del mundo, y inclusive a sus propios miembros. Los demás de la Biblia entonces tenían la labor de salir a predicar, a colocar el producto de su patrón, que era el dueño de la empresa, que era justamente el cocinero, era el dueño de la empresa, y él solo preparaba los eventos espirituales con sus fórmulas, con lo que él creía que era el elemento correcto, y lo distribuía con la excusa que lo había recibido esa receta de Jesucristo como único esclavo fiel y discreto. Entonces, él decía que todos sus estudiantes de la Biblia tenían también la misión como esclavos también de dar el alimento a las naciones, pero no como preparadores, sino solamente como repartidores en motocicleta que salían a las calles a colocar el alimento espiritual. Que no hay que confundir, que si bien todos participaban como si fueran esclavos en suministrar alimento espiritual a la gente del mundo y los que entraban al restaurante a comer su comida, solamente el único que hacía alimento espiritual y lo preparaba directamente como el esclavo fiel y discreto era el pastor Russell. Y eso creo que me entiendes bien, Gaimoredu. Regresando al punto que yo quiero que tú reflexiones es lo siguiente. Si realmente Russell fue aquel que sacó a la gente de la oscuridad que se encontraba para recibir el alimento maravilloso, nutritivo de las verdades bíblicas, la pregunta que se hace a una persona inteligente es ¿por qué todos los libros de Russell están todititos en la basura? ¿Por qué todas las revistas que él publicó durante toda su vida, desde 1879 hasta 1916, en que murió, ya no se publican más? ¿Por qué se desecharon todos después de su muerte? El juez Rutherford fue el más grande responsable de tirar a la basura todos los libros de la colección de Rutherford, sobre todo los 6 volúmenes de los estudios de la escritura, que era la carnecita, era el menú, la especialidad de la casa. Ese era el alimento espiritual que era la especialidad de la casa, de restaurante, hecho por Russell. Y cuando entró Rutherford dijo que esa comida hacía daño, que era indigesta, que hacía daño a la salud, que te causaba colesterol, que al final te mataba de un infarto o daba cáncer. Entonces en 1929 decide decir que esos alimentos que se consideraban buenos, nutritivos y como la verdad, al final Rutherford dijo que eran alimentos falsos que hacían daño a la salud y que no eran alimentos verdaderos que nutrían a una persona. Y entonces los tiró a la basura. Y dijo que esos libros ya no sirven más, y cambió la receta del restaurante. Y entonces con el transcurso del tiempo comenzó a tirar a la basura todo el menú, toda la carta, con todos los alimentos que habían sido inventados y preparados por el dueño del restaurante, que fue Russell. Y entonces al entrar Rutherford dice, ahora pongo yo mis propios alimentos espirituales, botó todo el menú, toda la carta de todo lo que se ofrecía al restaurante, y tiró toda la basura y dijo, ahora voy a hacer una nueva carta con una lista de alimentos que yo voy a preparar como la nueva verdad, como el verdadero alimento nutritivo. Entonces uno te pones a pensar, Gaimoredu, que si la verdad es verdad siempre, es decir, la verdad no puede cambiar con el tiempo. La verdad es siempre ayer, hoy, mañana y siempre. Si realmente, como dice la Watchtower en su DVD Fe en Acción, la sociedad Watchtower que formó el pastor Russell sirvió como organización de Dios para dar las verdades de Dios a las naciones, ¿por qué todas esas verdades que sirvieron supuestamente para sacar del oscurantismo a los estudiantes de la Biblia y de las naciones, para saber las verdades de la Biblia, se echaron a la basura?
Entonces, si eres un hombre inteligente, tú tendrías que decir, entonces aquí hay algo que no anda bien. La Watchtower me está engañando diciendo que los libros de Russell sirvieron para sacar de la oscuridad a la luz a los estudiantes de la Biblia. Y notamos, pues, ahora, que en 1929 se echan todos en la basura y se dice que estos alimentos que están contenidos en los libros de Russell son de Satanás el diablo. Es decir, son alimentos que matan. Y dice Rutherford que esos libros contienen mucha piramidología, y la piramidología está vinculada con el satanismo, con el ocultismo, con las ciencias ocultas numerológicas, con la masonería, y que lo que Russell había enseñado como la verdad durante 35 años como presidente de la Watchtower era una mentira. Eran doctrinas de la adoración falsa de Satanás el diablo, y así lo dice bien claramente en la atalaya del 15 de noviembre de 1928, página 344. Y así lo hace saber bien claramente en esta revista Atalaya que lo que había enseñado Russell con respecto a la piramidología no era de la adoración verdadera, sino era de la adoración de Satanás del diablo. Entonces, Gaeboredo, si tú eres un hombre inteligente y no eres un hombre bruto, te vas a preguntar, ¿cómo es posible que la Watchtower me saque un DVD que se llama Fe en Acción y me diga a mí que los libros de Russell y lo que él publicó en 1879 en adelante, todas sus verdades bíblicas, sirvieron para sacar a la gente de la oscuridad a la luz? Y después me diga el señor Rutherford en 1929 que es necesario descartar todos esos libros chatarra de Russell, como los estudios de las escrituras, con sus 6 volúmenes y otros muchos más, y diga encima que esos alimentos espirituales contenidos en esos libros, como el sionismo y otras doctrinas más, son de la adoración falsa de Satanás el diablo. Entonces, una persona inteligente, Gabriel, se pregunta, ¿cómo es verdad entonces que lo que Russell sirvió como propósito de Dios y fue el medio que Dios usó para sacar a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz maravillosa de las verdades bíblicas, cuando lo que estaba haciendo justamente Russell era llevarlos de la oscuridad al abismo más profundo, introduciéndolos en ocultismo, en la numerología ocultista contenidas en los pasajes internos de la Gran Pirámide? Porque Russell pensaba que la pirámide de Keops, la principal pirámide de Egipto, en Cairo, había sido puesto por Dios ahí en el desierto de Egipto como segundo testigo mudo de Dios, testigo mudo en piedra, como una Biblia en piedra, como un profeta en piedra, que corroboraba todo aquello que decía la Biblia. Pero apenas unos 12 años después de la muerte del señor Russell en 1916, el señor Rutherford reflexiona y dice, hemos estado enseñando doctrinas falsas. Y a partir de 1929 en adelante comienza ya a decir, bueno, estos libros de Russell, toda la colección de estudios de escrituras contienen pura basura y hay que tirarlo, tirarlo pues al cesto de basura, diciendo que son libros que tienen enseñanzas de adoración falsa de Satanás el diablo. O sea, no solamente se conforma con decir, mira Gaeboredo, que son libros que contienen enseñanzas erradas, sino dice que son enseñanzas de Satanás el diablo, puesto que decir que la pirámide de Egipto, que había sido construido por faraones idólatras, que adoraban al dios Sol y creían en la numerología ocultista, había sido puesto por Dios para corroborar lo que la Biblia enseñaba y que era el segundo testigo mudo de piedra de Dios en el desierto después de la Biblia, y que eso era una afirmación falsa, lo que se había enseñado el pastor Russell. Y Rutherford dice, tenemos que botar todos esos libros a la basura y desterrar todas esas enseñanzas falsas. Y conforme pasan los años, en 1932, decide también descartar el sionismo que tanto habían defendido ambos durante toda su vida, puesto que el señor Russell era un sionista convicto y confeso, y decía que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, el pueblo judío. Y esa fue una de las verdades que introdujo a partir de 1879, cuando publica su primera atalaya de Sion, enseñando a los estudiantes de la Biblia que el único pueblo, el pueblo de Dios, era el pueblo hebreo. Y que si bien los hebreos habían negado a Jesús, y que fueron unos cuantos, eso no quitaba el derecho de que Dios los tuviera siempre como su pueblo escogido, y que las promesas que él hizo a Abraham en el pasado tenía que cumplirse de todas maneras, porque Dios cumple sus promesas. Y el hecho de que lo hayan defraudado los judíos, a un grupo de judíos, porque no fueron todos, porque recordemos que los discípulos de Jesucristo fueron judíos, y ellos no rechazaron a Jesús. Entonces, por unos cuantos, Dios no iba a rechazar a su pueblo. Y lo dice Romanos 11:1, dice que Jehová no ha rechazado a su pueblo.
Entonces, eso era la verdad que culcó Russell a los estudiantes de la Biblia a partir de 1879, durante toda su vida, como la verdad que le sirvió a los estudiantes de la Biblia comprender y salir del oscurantismo, para que supieran que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y no los testigos de Jehová. Entonces tú, si eres un hombre inteligente, que estás ahora sentado al frente de tu salón de reino, con tu pensamiento independiente, y vas a pensar por tu cuenta, y te pones a pensar, si verdaderamente lo que la Warstar me ha dicho en el DVD Fe en Acción de 2010 es verdad, que Russell fue la persona que nos sacó a todos nosotros de la oscuridad a la luz maravillosa, ¿por qué el juez Radford tuvo que echar todos los libros del pastor Russell a la basura y nunca más se publicaron? ¿Por qué todo lo que se enseña ahora no es lo que enseñó el señor Russell, sino que Russell enseñó la verdad? Y la verdad es siempre la misma, la verdad es única, es inmovible, como es la Biblia. La Biblia no ha variado desde que se comenzó a escribir cada uno de los libros, y se mantuvieron, cuando se combinaba un libro y quedaba así, sin moverse nunca más. Y la Biblia, pues, es la verdad, porque no se puede cambiar lo que está ahí escrito con el tiempo, porque la verdad es siempre la misma, hace 2000 años o 3000 años atrás, y lo seguirá siendo para el futuro. Pero no ocurre lo mismo con las enseñanzas de los testigos de Jehová, de los presidentes de la Watchtower, cuyas enseñanzas fueron mutando, eliminándose, descartándose por el siguiente presidente que entraba al mando. Y vemos pues que entra Russell al poder y comienza a descartar lo que supuestamente Russell había enseñado como la verdad a los estudiantes de la Biblia, y acabó diciendo que todos los alimentos de su amado pastor eran alimentos de la religión falsa de Satanás el diablo, tal como reconoce el libro Proclamadores en la página 200, diciendo que lo que Russell había enseñado durante 35 años de su vida no pertenecían a la adoración verdadera. Y entonces, si no pertenecían a la adoración verdadera, ¿cómo es verdad entonces? Piensa, Boredo, para que no seas bruto. Si el libro Proclamadores dice en la página 200 que lo que Russell enseñó durante 35 años de su vida no era de la adoración verdadera, entonces, ¿cómo es verdad que él sacó a los estudiantes de la Biblia y a la gente del oscurantismo, de la oscuridad a la luz maravillosa, si lo que él estaba dando como alimento espiritual era de la adoración falsa? Pero eso, para que tú razones esto, tienes que quitarte todo el prejuicio, dejar que estos babosos del cuerpo gobernante te digan, no escuches a los apóstatas, entre comillas, haz lo que a nosotros te decimos, obedece como un títere, sé un idiota, y sigue trabajando gratis para nosotros. No, yo te aconsejo, pásate a la acera del frente, mira directamente a tu salón de reino, y comienza a sentarte de la banqueta que está ahí, y comienza a meditar en mis preguntas. Si verdaderamente esta organización fue creada y fue originada en base a una voluntad divina, que Dios escogió a su esclavo fiel discreto en la persona del pastor Russell para sacar, como el mensajero de la Odisea, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa. ¿Por qué todos los libros de Russell no se publican más? ¿Por qué no se publican los 6 volúmenes de los estudios de escritura si realmente esos libros contenían la verdad maravillosa que sirvieron para sacar a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz maravillosa? ¿Por qué no se sigue siendo igualito eso para que siga sacando a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa? ¿No es cierto, señor Gaiboneo? Piensa, no seas bruto, piensa con la cabeza. ¿Por qué no se publican los libros de Russell? Tú vas a decir seguramente, no, porque las verdades se van aclarando y se van cambiando con el tiempo, ¿no? Las verdades son verdad siempre, ayer, hoy, mañana y siempre. Porque si se cambian y se tiran a la basura los libros del pastor Russell, quiere decir que lo que él enseñó fueron mentiras, pues si no lo descartaría. Y una verdad que da Dios a su debido tiempo no puede ser mentira. Si Dios usó a Russell para sacar a la gente de la oscuridad a la luz, quiere decir que le dio las luces verdaderas. Porque si no fuera así, y se demostró pues que no fue así, pues porque botaron sus libros a la basura, entonces eso deja a Dios muy mal, porque quiere decir que Dios usó a Russell para dar alimentos que al final resultaron ser alimentos de la adoración falsa de Satanás el diablo. Y eso es acusar a Jehová Dios de ser Satanás mismo. Puesto que la Watchtower dijo que los alimentos de Russell, que había enseñado por 35 años de su vida, fueron de la adoración falsa de Satanás el diablo. Repito, en la atalaya del 15 de noviembre de 1928, página 344, se lee eso. Que Radford, al momento que sentencia la era de Russell para eliminar todos los libros del pastor Russell, dijo que eran libros que contenían alimentos de adoración falsa de Satanás el diablo.
Y lo dice así, de Satanás el diablo. Entonces, esto es como decir quien dio origen a la Watchtower para crear y dar esos alimentos espirituales fue Satanás el diablo, puesto que Satanás el diablo sería el único interesado de dar alimentos que pertenecen justamente a Satanás el diablo, que es el que impulsó a Russell a crear la Watchtower para dar esos alimentos que al final usaron de Satanás el diablo. Entonces, ¿quién fue el que estuvo detrás de Russell para crear la Watchtower Bible Trust Society para esos alimentos que usaron de Satanás el diablo? ¿Quién es el único interesado de dar un alimento de Satanás al diablo? ¿Acaso es Jehová o Jesucristo? Piensa, de Satanás. Entonces Satanás usó a Russell para hacer creer a los estudiantes de la Biblia que la gran pirámide de Egipto, en el Cairo, era un instrumento divino de Dios que había puesto en el desierto para corroborar lo que dice la Biblia, y que los interiores de la pasaje de la gran pirámide tenían un montón de pasajes cuyas medidas corroboraban fechas que estaban indicadas en la Biblia. Y así Satanás usó, entonces, y lo dice bien claramente el señor Rutherford en esta atalaya que les acabo de mencionar, que Satanás usó la gran pirámide para engañar al pastor Russell, para hacerle creer que en esa pirámide había medidas que corroboraban lo que la Biblia decía, pero dentro de ciertas cosas que parecían coincidir con la Biblia, decía Rutherford, habían otras que Satanás quería introducir ahí para desviar a la gente. Y Satanás engañó a Russell para hacerle creer que la gran pirámide de Egipto, la pirámide de Keops, Khufu, era el testigo mudo de piedra de Dios en el desierto. Y es decir, que era la palabra de Dios misma que salía de la pirámide, que hablaba por sí misma a través de los mensajes que contenía esa gran pirámide de Keops en Egipto, o Khufu, que tenía una serie de pasajes cuyas medidas tenían cumplimientos proféticos. Y así Satanás usó algo de verdad contenidas en esa pirámide para engañar al pastor Russell y poder introducir sus mentiras y sus engaños a los estudiantes de la Biblia. Entonces, ¿cómo es verdad, Gaiboredu, que Dios pudo utilizar al pastor Chester Russell en 1870 para que creara su grupo de estudiantes de la Biblia, para sacar a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz? Piensa lo que estoy diciéndote, a la oscuridad, a la luz maravillosa, cuando al final resultaron que esos alimentos, que supuestamente la Watchtower alegaba que Dios había usado al pastor Russell y a su grupo de estudiantes de la Biblia para dar la luz maravillosa de las verdades bíblicas, para poder sacar a la gente del oscurantismo a la luz maravillosa, al final se descubrió pues que era Satanás el diablo que le había dado alimento espiritual, puesto que Jehová y Jesucristo no hubieran jamás usado a una persona para dar alimento de Satanás el diablo, ¿no? Y cuando la Watchtower reconoce en el libro proclamador que lo que había enseñado el pastor Russell durante toda su vida, porque él murió creando la epidemiología y otras doctrinas que fueron desechadas como el sionismo, y murió creyendo en esas cosas, y cuando la Watchtower lo cataloga a él como un enseñador de doctrinas falsas, entonces está diciendo que Russell fue un instrumento de Satanás, porque Jehová no hubiera podido usar a Russell, porque era una sociedad que se llama la Watchtower Bible Trust Society en 1834, para que comenzara a publicar alimentos que fueron catalogados por Rutherford en 1928 como de la adoración falsa. Entonces piensa pues, ¿para qué hay que ser bruto? Piensa, esta organización es falsa, puesto que su origen fue falso. La Watchtower tuvo que descartar los libros de Russell porque estaban plagadas de epidemiología y otras doctrinas que fueron descartadas por absurdas, enseñando que el fin del mundo venía para el año 1914, Gaiboredu. Eso enseñaba Russell y otras doctrinas más que fueron descartadas con el tiempo, y cuando no le ligó la fecha de 1914 como la fecha del fin del mundo, la pasó para 1915. Entonces Russell fue pues un falso profeta, fue el primer falso profeta de la Watchtower, que decía a sus seguidores, les había asegurado que ellos serían arrebatados porque ellos eran las primicias, ellos eran ungidos, y que Jesús en 1914 vendría a ser Armagedón y se arrebataría a todos ellos para irse al cielo para estar con Cristo. Si tú tuvieras que publicar las enseñanzas de Russell ahora y dijeras todo igualito como enseñó Russell, te expulsan por apóstata. Si tú trataras de defender el contenido de los libros de Russell, las doctrinas enseñadas por Russell en esos 6 volúmenes, y te enfrentaras al comité de ancianos y dijeras que lo que enseñó Russell hasta su muerte es la única verdad,
te expulsan por apóstata, ¿entiendes? Porque te dirían que son doctrinas falsas, y eres un apóstata. Los apóstatas no serías tú, ni somos nosotros. Los únicos apóstatas son la propia cúpula de esta religión falsa, cuyo presidente que sucedió al mismo Russell fue el primer apóstata que abandonó las propias doctrinas de su amado pastor Russell y se dio el lujo de decir que eran doctrinas de la razón falsa de Satanás el diablo. La atalaya del 15 de noviembre de 1928, página 344, y lo puedes revisar si quieres. Entonces, ¿dónde están los apóstatas? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Son todos aquellos de Fuerza Nacional? Fueron los mismos presidentes que sucedieron a los anteriores presidentes de la Watchtower. Cuando entraba un nuevo presidente, lo que era ya como un cliché, una cosa ya, una costumbre, era tirar todos los libros que estaban vigentes en ese momento como la verdad, para ellos poner sus propios entendimientos como nuevas verdades, con nuevos libros, con nuevas ventas, con nuevas ganancias. Y es así pues que por eso podemos ver que Boredo piensa que las verdades que enseñó Russell ahora no se publican ni una. Y las verdades que publicó Rutherford en su colección a título personal, que se llamó El Arcoíris de Rutherford, que tenían 26 libros pintorescos de diferentes colores, con sus nombres conocidos como Vindicación, Luz 1, Luz 2, Gobierno, el libro Hijos, el libro Salvación, el libro Hijos, el libro Preservación, Luz 1, Luz 2, y tantos libros que escribió este señor, libro Liberación y tanto más que tengo en mi mente, y más de 85 folletos a título personal durante toda su vida, durante los 25 años como presidente de la Watchtower, con sus propios alimentos espirituales, con su propia receta, con sus propios menús, con su propia carta de alimentos espirituales que él entró a preparar como nuevo cocinero del restaurante Watchtower, como nuevo cocinero, ¿no? Vista que había muerto el cocinero anterior, tiró toda la lista de productos que fabricaba el señor Russell y puso él como nuevo cocinero sus propios elementos espirituales como la verdad, y él comenzó a publicar pues todos los productos que él ofrecía, que era su propia inspiración, puesto que todos los libros de Rutherford durante 1917, en que entra a la presidencia, hasta 1942 que muere, y fueron 25 años, llevan su nombre a título personal. Él era el cocinero del restaurante que fabricaba alimento espiritual. Él era pues el cocinero, y todos los demás eran los que tenían que salir a vender su literatura chatarra. Cuando muere el señor Rutherford en 1942, el señor North entra al poder y desecha todos los libros de Rutherford y nunca más se vuelven a publicar, que fueron más de 26 libros que se llaman como la verdad de Boredo, como la verdad, que eran totalmente diferentes a las verdades del antecesor que fue Russell, que tenía también sus propias verdades. Cada presidente tenía sus propias verdades. Entró Rutherford y descartó las verdades del anterior presidente, del anterior cocinero del restaurante, y él entró como nuevo cocinero del restaurante, como el único que estaba involucrado directamente en la preparación del alimento espiritual, puesto que todos los libros que él escribió durante toda su vida como presidente de la Watchtower ya su nombre, y él era el cocinero, al igual que lo fue Russell en su momento, el cocinero, el que estaba directamente ligado a la preparación del alimento espiritual, y él solo, como lo fue Rutherford después, también él solo. Fueron los únicos dos esclavos discretos y nadie más. Cuando muere Rutherford en 1942, entra North como presidente y hace lo mismo. Él es el nuevo cocinero junto con Franz. Y Franz comienza a partir de 1942 a ser el cocinero de la Watchtower, él solo. Y North le dice, yo me cargo de la parte administrativa y tú, Franz, eres el único cocinero de la Watchtower, tú. Y por eso se sabe pues, que todos los libros que se escribieron a partir de 1942 en adelante fueron por Fred Franz, que incluían el famoso libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, donde se anunciaba el fin del mundo para 1975. Y cuando falló esa fecha, ¿a quién le echaron la culpa? ¿Le echaron la culpa al esclavo feliz discreto? ¿Le echaron la culpa al cuerpo gobernante? No, le echaron la culpa directamente a Franz. Porque Franz fue el autor de ese libro, donde contenía la fecha falsa para 1975. Porque él era el único esclavo feliz discreto, lo saben todos. Todo el mundo sabía que el único que preparaba el alimento espiritual durante 1942 hasta 1992, fueron 50 años que estuvo Franz dentro de la Watchtower como suministrador de alimento espiritual. Él solo como el único esclavo fiel discreto, creo que lo sepa Boredo, el único esclavo fiel discreto que preparaba directamente, involucrado en la preparación de alimento espiritual, era el señor Franz. Nadie más que él daba alimento espiritual en los libros de la Watchtower. No existía un comité de esclavo fiel discreto, no. Era él solo.
Él era el profeta iluminado. Por eso cuando falló la fecha de 1975, le echaron la culpa a él. Él fue el culpable. Y cuando se fijó la fecha del fin del mundo, para antes que acabar el siglo XX, el único responsable de esa fecha falsa, no se lo echaron al cuerpo gobernante ni al jefe discreto, se lo echaron la culpa al señor Franz. Porque él fue el que preparó los libros que anunciaban esa nueva fecha, que decía que el fin del mundo tenía que acontecer antes que acabara el siglo XX. Fue otro desliz de Fred Franz. Entonces, bajo ese historial, Gaiboredo, de presidentes que ponen sus propias doctrinas y entran de cocineros de restaurante, como preparadores directos del elemento espiritual, cada uno de ellos, como cocinero principal, es decir, como esclavo fiel y discreto cada uno de ellos, y no una clase colectiva, porque lo vemos en las pruebas. Todos los libros de Russell llevan su nombre en la portada. Todos los libros como elemento espiritual, desde 1916 a 1925, en la era de Rutherford, todos los libros llevan el nombre de Rutherford. Entonces el cocinero, el preparador directo, y que estaba involucrado directamente en el espiritual, era una sola persona. Tanto en la era de Russell, como de Rutherford, y la era de Franz. La era de Franz que empezó justamente en 1942, cuando muere el señor Rutherford. Y lo que hizo Franz es lo mismo, echar a la basura todos los libros de la colección de Rutherford, que fueron 26 libros que se llamó la colección de arcoíris de Rutherford, porque tenían un color pintoresco similar al arcoíris, y todos tenían un color bien bonitos, como hacía un arcoíris de libros, todos los podías hacer fines, eran muy bonitos, pero tú abres la primera carátula y dice escrito por Rutherford, no dice escrito por una clase de esclavo discreto, colectivo. La prueba se muestra que fue solamente una persona, esclavo discreto, a partir de 1917 en adelante, cuando murió Russell, y no una clase colectiva, escogida en 1919, esto es una mentira. Entiéndelo. Nunca fue escogido esclavo colectivo a partir de 1919 para dar el libro espiritual, porque las pruebas demuestran que a partir de 1919 todos los libros que se escribieron en adelante llevaban el nombre solamente del señor Rutherford, y puedes revisarlo en tu biblioteca, en tu salón de reino, y todos los libros que se escribieron durante 25 años posteriores a 1916, 17, hasta 1942, todos los libros llevan el nombre de una sola persona como el único preparador directo del elemento espiritual. Entonces todo es una mentira. ¿Te das cuenta? Que Jesús escogió 19 y nominó a su esclavo 19. Es una mentira, es una metida de dedo en la boca. Te engañan porque eres bruto. Todo se prueba con... Esto no son especulaciones, está en la historia. La apóstol te está diciendo que en 1919 Jesús escogió a su esclavo fiel y discreto para dar el elemento espiritual a los domésticos. Y cuando uno va a la historia, al pasado, y revisa toda la literatura que se dio a partir de 1919, que supuestamente Jesús nominó a su esclavo colectivo en 1919, vemos que todos los libros que se publican como elemento espiritual, todos los folletos, que fueron más de casi 90 o quizás más, folletos escritos por Rutherford. No dice escrito por la clase del esclavo nominado en 1919, dice escrito por Jesús Rutherford. Revisa, investiga. Entonces tú, si eres inteligente, te pones a pensar, bueno, y si Dios se cogió y nominó a su esclavo en 1919, ¿por qué todos los libros que se dan como elemento espiritual es de una sola persona? Como ves, nunca existió una casa colectiva. Durante la época de Russell, de 1879 hasta 1879 hasta 1916, todos los libros fueron de Russell, escritos por él. De 1917 a 1945, todos los libros fueron escritos por Rutherford. Como no había escogido Dios una clase colectiva en 1919 y nominó con su esclavo para dar el elemento espiritual. Pero vemos que no es así. En la práctica, cuando revisamos quién escribió la colección de arcoíris de Rutherford, que sirvió para alimentar a los domésticos durante 25 años de él como presidente de la Watchtower desde 1917 hasta 1942, dice, escrito por el juez Rutherford. Entonces yo me pregunto, ¿qué estuvo haciendo por la clase colectiva nominada en 1919? Estaba en el horno, ese esclavo. ¿Dónde estaba ese esclavo que estaba encargado del elemento espiritual? Cuando vimos que era solo una sola persona, y una sola que preparaba directamente el elemento espiritual, que era el señor Rutherford. Y eso demuestra pues, que te han engañado, pues, ¿te das cuenta? Tú tienes que preguntarte, ser inteligente y preguntar esas contradicciones. Y cuando entra Franz, también es lo mismo y tira todos los libros de Rutherford a la basura. Como ves, cada presidente que estuvo de turno tuvo sus propios libros publicados por la Watchtower, que fueron las verdades de turno, las verdades stand-by, las verdades en tránsito, después desaparece. Estaban en tránsito mientras estabas vivo tú. Apenas moría el presidente de turno, entraba un rey nuevo y hacía lo mismo. Tiraba a la basura los libros anteriores. Lo que hizo Rutherford con Russell, él mismo recibió la misma moneda, porque el sucesor de él hizo lo mismo que él hizo con Russell, que fue tirar sus libros a la basura. Los libros de Rutherford también acabaron en la basura. Mi pregunta es, ¿por qué no se publican los libros de Russell y de Rutherford ahora si tenían la verdad?
Entonces tú vas a contestar, no, porque la luz se hace más brillante y se va cambiando. Entonces si tú tienes ese criterio, que la luz va cambiando y todas las luces exteriores son mentirosas, eso deja a Dios como un sortidor de elementos transitorios falsos. Y deja a Dios como mentiroso. Y eso no puede ser, entiéndelo. Los alimentos que se dan siempre tienen que ser la verdad. Lo único que puede ocurrir es que después se dé un entendimiento más claratorio de eso, pero sin contradecirlo, sin apagarlo, sin decir que no fue así. Simplemente se da un poco más de comprensión a lo que ya se dijo antes, sin descartarlo. Pero la Guastar hace justamente eso, apaga la luz interior, la descarta y la reemplaza por otro. Entiéndelo. Esta religión es recontra falsa cuando la mires. Entiéndelo, Gabriel, deja de ser burro, porque te da pena. Entonces, ya las evidencias están mostradas con esta explicación de que cada presidente que estaba en la Watchtower tiraba las verdades del anterior presidente a la basura. Entonces la pregunta es, ¿por qué no publican las verdades de Russell? ¿Por qué no publican los libros de Russell? ¿Por qué no publican los libros de Rutherford que tenían la verdad? Puesto que ninguna de ellas tenía la verdad, pues. Y eran diferentes también, aparte de eso, que uno de ellos tenía sus verdades que eran diferentes una del otro presidente, y a la vez, ambos fueron falsas, y a la vez ambas eran diferentes unas de las otras. Y cuando entra Franz, ocurre lo mismo. Él pone sus propias verdades y comienza a hacer burrada y media, enseñar idioteces, a seguir enseñando que la separación de las ovejas de acá se había empezado en 1914, incluso a seguir enseñando que la gran tribulación había empezado en 1914 y continuaba con esa enseñanza estúpida. Y en fin, un montón de enseñanzas, como la más grave que fue anunciar el fin del mundo en 1975, fue la su última, ya fue la rematada, ¿no? Entonces esos libros también que anunciaban el fin del mundo en 1975, también acabaron en la basura. Entonces, como puedes anotar, Gabriel, esta organización falsa, cada presidente tiene su propia verdad. Y lo más triste es ver que la apostasía que había dentro de la misma organización, la cúpula. En la cúpula tienes los apóstatas en la cúpula. Cada presidente que entraba apostataba de lo que había enseñado el anterior presidente como el método espiritual, como la verdad. Y cada presidente tenía su propia fecha del fin del mundo calculada por él mismo. Y cada uno se convertía por sí mismo en un falso profeta. Y luego también entraba el otro presidente que sucedía al que había sucedido el anterior y también tiraban los libros a la basura. Y esa es una constante. Esta es una religión de apóstatas. No tienes que ver apóstatas en nosotros en Fuerza de la Soriana. No tienes que ver apóstatas en otros sitios. Lo tienes en la cúpula, que abandona sus propias doctrinas. Como esta que he hecho en el Teatro Stanley, por ejemplo, el año pasado. Después de una enseñanza que se ha dado por 86 largos años, Gaiboredo, piensa, no sea burro, que se dio como la verdad, 86 años, diciendo que el esclavo fiel y discreto lo conformaban los 144,000. Que este esclavo conformado por los 144,000 eran todos esclavos fieles y discretos y que iban a formar parte del cuerpo de Cristo y que iban a heredar los cielos para reinar con Cristo. Eso enseñó por 86 largos años, ¿entiendes? Y Dios aprobó eso por 86 años con Jesucristo y se dio a la gente, a los testigos de Jehová como alimento verdadero, y miles de miles de hijos han muerto creyendo que el esclavo fiel y discreto eran aquellos que iban a heredar los cielos y iban a estar con Cristo, que era esa clase ungida, que era fiel y discreta y que tenían que heredar los cielos. El año pasado, el esclavo se reúne, estos sinvergüenza, en el Teatro Stanley, para anunciar esta apostasía. Ve la apostasía de tus mismos miembros de la cúpula, comienzan a apostatar y a decir ahora que el esclavo fiel somos nosotros 8 nada más, porque el esclavo fiel es aquel que está directamente involucrado en el elemento espiritual. Y de acá lo único que están involucrados somos nosotros 8 y nadie más. Así que de un plumazo, Gaiboredo, se tira a la basura lo que se dio como la verdad por 86 largos años. Dime, si este entendimiento que se dio el año pasado en Teatro Stanley es la verdad, la última verdad, por el momento, porque no se puede creer nada, por este pasado que tiene esta religión falsa, lo que tú estás diciendo ahora como el método espiritual, tú no sabes si mañana te van a cambiar también, puesto que el récord de esta religión falsa es de alimentos que se prenden y apagan, y se han cambiado tanto durante estos últimos 130 años, nada te aseguro que la que te enseñan ahora, mañana decir, no, sabes que nos equivocamos, no era así, y regresan a otra enseñanza anterior, diciendo que sí, pues el café de Cristo son 140,000 otra vez. Lo que han hecho el año pasado, Gaiboredo, es algo gravísimo, porque deja a Jehová y Jesucristo como un par de cómplices por 86 años de una enseñanza que dañó a todos los hijos de Jehová, que ahora están muertos, que murieron creyendo en doctrinas falsas. Entonces me pregunto, si creyeron en doctrinas falsas, ¿cómo pueden salvarse? Durante la época de Russell murieron muchos creyendo en la epidemiología. Y murieron creyendo en la epidemiología. Y no tuvieron oportunidad de pedir perdón a Dios de haber creído en doctrinas falsas de Satanás el diablo. Entonces yo me pregunto, ¿podrán salvarse esas personas que creyeron en la epidemiología, que eran doctrinas de la oración falsa de Satanás el diablo? ¿No puedo pensar en eso, Gaiboredo? ¿Cuántos años enseñó la Guastar de la epidemiología hasta el 1928? ¿Cuántos estudiantes de la Biblia murieron hasta el 1928 creyendo en la epidemiología ocultista masónica, que era la oración falsa de Satanás el diablo? ¿Podrán salvarse aquellos que supuestamente salieron de la oscuridad a la luz, creyendo en la epidemiología que era Satanás el diablo? Piensa, pues no seas burro. ¿Podrán salvarse aquellos que murieron antes del 1928 creyendo en la epidemiología, antes que se cambiara esa doctrina diciendo que era Satanás el diablo, y murieron creyendo en la epidemiología
ocultista satánica. Y así tiene el coraje de decir que lo sacó de la oscuridad a la luz, cuando uno quiso sacarlo de la oscuridad a la muerte eterna, porque estuvieron creyendo en doctrinas de Satanás, el diablo. Entonces, cuando Watchtower dice de diferenciación que los estudiantes de la Biblia se van de la oscuridad a la luz gracias a Russell con su enseñanza, es una mentira. Es una mentira de Satanás, el diablo, que pone ahí en ese DVD. Es una mentira de Satanás, porque esa gente que murió creyendo en la epidemiología, que fue catalogada por el mismo Watchtower en 1928 como de relación falsa, no pueden salvarse, pues, porque murieron creyendo, adorando doctrinas de Satanás. Entonces, esos no podrán salvarse nunca, porque no tuvieron tiempo de arrepentirse, pues, y decir, ay, Señor, perdóname por haber querido por tantos años en la epidemiología. Murieron creyendo en doctrinas falsas. Como también murieron muchos en la época de Rutherford, que creyeron otras doctrinas que ahora se han descartado. Entonces, muchos testigos han ido muriendo durante el tiempo, durante los años, durante diferentes presidencias, creyendo en los alimentos de turno de esa oportunidad, que fueron descartados como alimentos falsos. Entonces me pregunto, ¿y esa gente que murió en la época de Russell, de Rutherford, de Knorr, que estuvieron alimentándose con alimentos que al final todos resultaron ser alimentos chatarras que fueron tirados a la basura, puesto que todos los libros que ya he mencionado de esos presidentes anteriores, ninguno se publica ahora porque se dice que tienen nuevas luces? Entonces, son luces que nunca acaban de prenderse y apagarse. Es una cosa eterna que nunca va a acabar. Entonces las religiosas no pueden tener nunca la verdad absoluta, no pueden tener la verdad, puesto que todos los alimentos son verdades en tránsito, entiéndelo, Gaiboredo, son en tránsito, hasta nuevo aviso. Lo que hizo el teatro Stanley, mira, Gaiboredo, lo que hizo el teatro Stanley el año pasado, el cuerpo gobernante, al declarar que ellos 8 son el esclavo fiel y discreto porque son los únicos que están involucrados en el elemento espiritual y que ellos 8 son el único esclavo fiel y discreto. ¿Sabes lo que han hecho con eso? Es primero descartar una enseñanza que había dado supuestamente Jesucristo a su debido tiempo en 1927, cuando se comenzó a comprender que el esclavo eran los 144.000. Y no es posible que Dios y Jehová hayan estado silentes de un error, si eso fue un error, que hayan estado silentes por 86 largos años, como es una mentira, entiéndelo, o sea, es baboso. Y la otra cosa es que, si ahora 8 personas solamente se esclavan, mira para qué razones, para que piensen lo que te voy a decir ahorita. Si la Watchtower dice ahora, como dijo el teatro Stanley, que el esclavo fiel y discreto son aquellos que están directamente involucrados en preparar el método espiritual, y esos son 8 personas que están formando parte del cuerpo gobernante, dice, son esos 8, y que esos son esclavos fiel y discreto, lo que está diciendo, entiéndelo, señor Gaiboredo, es que lo que antes eran el esclavo fiel y discreto, que eran 144.000, solamente de esos 144.000, solamente 8 son fieles y discretos. El resto de los 144.000 menos 8 personas son infieles e indiscretos, puesto que no llegaron a ser fieles y no llegaron a ser discretos. La Watchtower los ha convertido, el mismo cuerpo ungido, esos 8 que han tomado el poder, esos tiranos, han dicho, nosotros somos los únicos que somos fieles a Dios y discretos. El resto de los coesclavos ungidos de nuestra misma clase, esos no son discretos ni fieles. Es decir, no son esclavos fieles y discretos, solamente somos nosotros. Y eso deja a la gran masa de ungidos, de la clase ungida, como infieles y discretos, y por lo tanto me pregunto, ¿cómo pueden heredar ellos los cielos junto con Jesucristo, cuando Jesús dice que Él protege a los que son fieles y discretos para que sean parte de su cuerpo? ¿No es cierto? Entonces, si solamente 8 son fieles y discretos, y la gran mayoría del cuerpo ungido ya no lo son más, como antes sí lo eran, entonces me pregunto, ¿cómo pueden heredar los cielos para estar juntos con Cristo si estos 144.000 menos 8 personas han demostrado ser infieles e indiscretos? ¿Te das cuenta, Gaiboredo? Para que pienses independientemente, no como un burro. Entonces quiere decir que los que van a heredar los cielos es Jesús con su cuerpo ungido, fiel y discreto nada más, que son 8 personas. Es decir, el cuerpo de Cristo se ha reducido de 144.000 a solo 8 miembros que llegaron a ser fieles y discretos, porque la gran mayoría del resto ungido, o de la clase del esclavo, de los 144.000 menos 8 personas, esos 144.000 menos 8 personas no llegaron a ser fieles o no demostraron ser fieles y discretos, y por ende no tienen el derecho de formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que ha hecho acá el esclavo de tu organización es justamente lo que Rutherford dijo en 1927 que no se podía hacer. Decir que solamente el esclavo fiel y discreto era una sola persona, que era Charles Russell, y por eso lo amplió a los 144.000. Porque decía, si nosotros aceptamos que Russell fue el único esclavo fiel y discreto, eso dejaría al resto de la clase ungida como infieles y no discretos, y por ende no podrían estar formando parte del cuerpo de Cristo. Puesto que para ser parte del cuerpo de Cristo,
todos por igual tienen que haber demostrado ser fieles y discretos. ¿Te das cuenta? Pero la Watchtower lo que ha hecho ahora es algo gravísimo, puesto que si Rutherford estuviera vivo, diría, lo que ustedes han hecho, cuerpo gobernante, es dar un golpe bajo, una patada al poto al resto de sus coesclavos hermanos ungidos, diciendo, ustedes no tienen derecho de estar con Cristo, no sirven más que otros 8 que hemos demostrado ser fieles y discretos. Ustedes no son fieles, al momento que los descalifica como esclavos fieles y discretos, está diciendo que ellos no son fieles ni discretos, que son esclavos infieles, que han demostrado ser infieles e indiscretos, y por ello, ¿cómo pueden entrar pues a formar parte del cuerpo de Cristo? Entonces, este esclavo está diciendo que solamente ellos ahora han demostrado a Jesús ser fieles y discretos y con el derecho de estar con Cristo en los cielos. Puesto que Jesús no puede estar rodeado con un cuerpo donde 8 son fieles y discretos y el resto son infieles e indiscretos. Si eso lo logras entender, Gaiboredo, pucha diablos. Entonces, si lo logras entender, entonces tendrías que largarte esta organización de porquería. Pues una organización falsa, que ha golpeado a sus coesclavos. Y tú ves, pues, que no dice la Biblia en Mateo 24:50, el esclavo malo se manifestaría porque golpearía a sus coesclavos. Y este es el golpe bajo, declararse ellos autoritariamente que son fieles y discretos y el resto no lo son. Lo que tú debes comprender, Gaiboredo, es que este esclavo que se hace nominar como el esclavo fiel y discreto, todavía no saben ellos si son fieles y discretos, porque para que sepan si son fieles y discretos, Jesús tiene que venir, arribar después de la gran tribulación, por el cual estamos todos alertas y vigilantes. Nos dice Mateo 24:42, manténganse alertas y vigilantes porque no saben quién es su Señor. Y después viene el 43, el 44 y el 45 y dice, ¿quién es ese esclavo fiel y discreto? Hasta ahora no se sabe si ellos son fieles y discretos, como se hacen llamar esos 8, que dicen que son el esclavo fiel y discreto. No, señor. Jesús tiene que venir y presionar al esclavo en general para saber quién ha sido fiel y discreto. Y eso va a ser cuando Jesús vuelva, entiéndelo, Gaiboredo, cuando vuelva a hacer el juicio, por el cual estamos todos alerta y vigilantes a la segunda venida, porque dice Mateo 24:42, manténgase alerta porque no saben qué día viene el Señor. Y después pasa a 43, porque si el amo de casa se hubiera mantenido alerta, no hubiera dejado que le roben su casa. Y después pasa al 43, por lo tanto manténgase listos, porque ahora que ustedes no saben, viene el ladrón. Y después pasa al 45, ¿quién es esclavo fiel y discreto que Jesús nominará como su esclavo? La nominación de esclavos está todavía para después de la gran tribulación, cuando Jesús vuelva, retorne, cuando él arribe, ercomai, arribar, no presencia, arribe, aterrice, venga, y haga el juicio a las naciones, y a la vez inspeccione al esclavo. Este esclavo que se hace como nominado, diciendo, es una mentira, entiéndelo. Es una mentira, porque todavía Jesús no los ha inspeccionado para que ellos se digan que son el esclavo fiel y discreto. No han demostrado ser esclavo fiel y discreto todavía. Jesús tiene que inspeccionarlo para ver si los nombra. La nominación no fue en 1919, es una mentira, porque el texto de Mateo 28:45, Gaiboredo, está para después de la gran tribulación, o al menos durante la gran tribulación, pero no antes de ella. Y la gran tribulación todavía no ha empezado. Lee Mateo 24:42, dice, mantente alerta, ¿no? Alerta, porque no saben en qué día viene su Señor. Y que viene el texto de Mateo 24:43, dice, si el amo de casa se hubiera mantenido alerta, vigilante, no dejaría que el ladrón le robe. Y después al 24, por lo tanto mantente listo, dice, porque ahora que no sabes, viene Jesús. Y después que dice el 45, ¿quién es ese esclavo? Ahí viene la inspección, y viene la primera nominación. ¿Quién es ese esclavo que Jesús va a llegar a con él? Arribe, ercomai, arribar, no es parucía. Cuando él arribe, recién sabrá quién es fiel y discreto. Y no esos 8 mentirosos que tienes como cuerpo gobernante que se han autodeclarado ya fieles y discretos cuando todavía no han sido ni siquiera inspeccionados por Jesús. Pues es una porquería. Entiende que estás en una porquería más falsa que una moneda de $3. Y tú sigues defendiendo como un baboso acá a los días de Jehová una religión falsa y eres cómplice de sus engaños, defendiendo una religión falsa. Y por eso serás juzgado por Dios. Cuando Jesús venga, serás en la lista junto con todo ese cuerpo gobernante por haber sido cómplice de apoyar un engaño por parte de la falsa organización religiosa, engañadora, mentirosa, ladrona, estafadora. Así que, por favor, piensa con la cabeza una vez en tu vida. Ten un pensamiento independiente como un hombre inteligente, no como un burro, un títere, marioneta, defensor de una falsa organización, cómplice de una empresa de publicaciones con alimentos basura, chatarra, y te sales defendiendo como un baboso que haces el ridículo acá en YouTube. Toda la gente te mira, dice este pobre hombre limitado mental. No te queremos en Fuerza Rosellana, porque acá en Fuerza Rosellana la única discriminación que hacemos es a la gente que es bruta y bruta mala, ¿no? Porque puedo ser una persona que sea bruta, pero que tenga corazón humildad y decir, quiero aprender. Pero tú no quieres aprender y quieres insistir defendiendo a una nación falsa, poniéndote las evidencias que es una nación falsa y sigues defendiéndola. Entonces el castigo que te va a caer a ti de Dios va a ser muy grande, porque tú no vas a poder decir a Dios, yo no sabía esto.
Tú lo sabes muy bien, porque hemos puesto muchos videos que muestran que es una porquería, una falsa satánica, que pone a Dios como Satanás, que dice que escogió a Russell para sacar a la oscuridad la luz a la persona, que fue Dios que utilizó a este hombre, y al final comienza a decir que ese alimento que él dio era de Satanás el diablo. Entonces quiere decir que usó a Russell para formar la Watchtower, no fue Jehová Dios ni Jesucristo, sino fue Satanás el diablo. Entonces, ¿quién es el único que está interesado de acusar a Dios de ser Satanás el diablo encubierto? La Watchtower. Piensa, para que no sigas siendo un pobre títere de esta falsa organización recontra falsa de falsos profetas. Piensa con la cabeza. Ya me he amargado, porque no puede ser que he explicado con 1000 videos y no entiende. Y sigue defendiendo como un baboso. Con pruebas. No entiende, porque es bruto. Por eso Fuerza Nacional entra todo tipo de personas, pero no quiero gente bruta, que entorpece con comentarios estúpidos. Y hay muchos videos que han salido porque lo que yo he presentado con mis amigos de Fuerza Nacional son pruebas contundentes. Son pruebas con sustancia. No por la galería barata, sino son con pruebas, con documentos, con libros que he mostrado. Y no quieres entender porque eres una bestia. Y eso no es excusa para que te salves. Porque cuando Dios venga a tomarte a ti cuentas, no se puede decir, yo no sabía que esto, no sabía el otro. No, sabías todo porque ya has visto los videos de la Basori. Tú que hiciste, preferiste tu puesto de privilegio dentro de tu mundo sangrilá de ciegos ahí, ya ciegos que llegan otros ciegos, los dos se van al hoyo y te gusta ese ambiente porque seguramente en el mundo eres un don nadie, pues. Y ahí te sientes importante dando discursos de 1 hora, guiando a babosos como tú, que no saben nada de la Biblia y que son tontos útiles para la cúpula de esta organización que se ha enriquecido con millones de dólares, comprando hoteles de lujo en Nueva York, teatros de lujo, dinero en empresas del mundo, dinero en cuentas oscuras, en hedge funds en las Islas Caimán. Esta organización es una organización de negocios, que eso es la palabra de Dios, su medio de vida, y por eso serán juzgados por Jesús cuando venga después de la introducción. Y los primeros que van a juzgar son las organizaciones religiosas en general. Esas organizaciones religiosas que han usado la buena fe de las personas para enriquecerse, manipularlos, haciendo trabajar gratis, robándoles con los arreglos famosos para edificar zonas de reino, para apropiarse de locales nuevos sin haber puesto ni un solo centavo, robándole el dinero de los aportantes del fondo para hacer salón de reino, robándoles descaradamente para enriquecerse. Y son ellos, las organizaciones religiosas, unas y otras con diferentes modos operandi para robar, para saquear a sus miembros, para enriquecerse. Y cada uno está ya en la lista de Jesucristo para recibir el castigo y la destrucción que le vendrá por haber hecho de la palabra de Dios un medio de vida para hacer negocio con la palabra de Dios. Y entre ellos está en la lista la Watchtower Bible and Trap, que tiene una riqueza inmobiliaria millonaria con hoteles de lujo en bienes inmuebles invertidos con la excusa de la supuesta obra mundial para hacer hoteles en Brooklyn y venderlos al triple de valor, después que lo remodelan para hacer negocios inmobiliarios allá, para enriquecerse, para comprar haciendas multimillonarias en países donde el metro cuadrado cuesta una fortuna, como en Japón, Alemania y otros países. Y hacerse de salón de reino se debe invertir ni un solo centavo con este asqueroso arreglo para edificación de salón de reino, donde se les estafa y le roban a los miembros con el cuento del fondo para salón de reino, donde la Watchtower usa el dinero y se la roba para luego prestárselo a sus miembros con intereses, y luego una vez que se edifica el local se lo ponen a su nombre, y así se hacen en todo el mundo el salón de reino sin haber puesto ni un solo centavo. Estos aprovechados, ladrones, aprovechadores de la gente buena y sincera, son los miembros que han dejado de comer, pues un pan en la boca, para que estos ladrones sinvergüenzas, con la excusa de la religión y que Dios te va a pagar el nuevo mundo, se han hecho ricos con la palabra de Dios. Cuando Dios le dice al hombre rico, cuando el hombre rico le pregunta a Jesús qué debo hacer para ser salvo, Jesús no le dice, dame el dinero que tienes, tu riqueza, y dáselo a mi gerente de finanzas, el apóstol Pablo escribe una carta, ¿no? Dándole una donación incondicional de todos sus bienes a mi secretario tesorero, llámese el apóstol Pablo, o cualquiera de sus discípulos. No, dijo, dáselo a esos pobres que tienen para comer. No me lo des a mí, dáselo a los pobres. Y todos murieron pobres. Los discípulos no murieron con hoteles de lujo en Nueva York, ni con casas de hotel, ni con grandes haciendas. No, murieron pobres, en el exilio, murieron en la situación más pobre. Y Cristo vino pobre y se fue pobre. Y los ricos le dijo, dale tu riqueza a los pobres. Pero esta organización Gaboreo que tú perteneces, te pone todos los meses de diciembre, cuando todo el mundo cobra sus aguinaldos navideños y sus gratificaciones en su sueldo, pone un artículo diciendo donaciones para la obra mundial. Claro, la obra mundial para construir hoteles en Nueva York, comprar hoteles viejos para remodelarlos y venderlos al triple, después invertir millones de dólares para hacer negocio. O para ponerlos en cuentas hedge funds en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes, ¿no? Cuentas ocultas, ¿sabes? Donde está todo el dinero del narcotráfico, del tráfico de armas. Ahí está su cuenta en la Watchtower. Porque ahí rinde más dinero, pues. Y ahí dice que la oración de Jehová.
Y en cambio la Watchtower te pide en mes de diciembre, pues, tus joyas, tus bienes muebles e inmuebles, tu fideicomiso, tu seguro de vida, tu pensión de tu vejez, tus cuentas bancarias, tus acciones en empresas, todo, tu tarjeta de crédito si es posible. Cuando Jesús te dijo al hombre rico, no me des a mí, dáselo a los pobres que necesitan. La Watchtower, en vez de poner un artículo en de Atalaya, contribuciones para los pobres de este mundo, para que los ricos lo lean y le entreguen sus riquezas o lo que puedan dar para los pobres de este mundo, le interesa un pito, no le importa un comino, ni un centavo que se mueran de hambre, porque esa es una versión de Satanás, en la cual tú, Gabriel, estás sirviendo como un tonto. Eres una marioneta de Satanás, que se ha enriquecido usando la palabra de Dios, que no hace nada por sus miembros, no hace nada. Cuando hay un hermano enfermo, el anciano principal de la congregación se para del atril, en el podio, a decir, el hermano tal está enfermo, está en el hospital, vayan a visitarlo, o hagan una coleta ustedes porque está mal de plata, pero la Watchtower no te suelta ni un cheque a título personal como empresa jurídica a nombre de la Watchtower para pagar la cuenta del hospital de ese hermano, no le interesa ni un pito. Lo máximo que hace es reunir a los miembros de la organización del hermano asistía y comunicar que está enfermo, está en el hospital, vayan a visitarlo y hagan una coleta como puedan para pagar sus gastos médicos, sus medicinas, porque está enfermo. Y ese es lo máximo que cumple la Watchtower ahí, por medio del misionero gringo ahí que se para del podio y decir, hermano tal está enfermo, hermanas, vayan a visitarlo, y si pueden hagan una colecta porque está necesitado de dinero. Pero la Watchtower como empresa jurídica, no hay ningún cheque de Nueva York para pagarle la cuenta del hospital. Y ese muchas veces son hermanos que han trabajado 20, 30 años como precursores especiales. Y por el hecho de ser nacionales no tienen derecho a lo que tienen los misioneros gringos. Y cuando se enferman, ellos sí los retornan a su país, porque tienen ahí les pagan un seguro de salud en Estados Unidos para que lo puedan atender todo pagado, ¿no? Pero el nacional, el local, el precursor nacional, que no es norteamericano, él tiene que arreglárselas como pueda para poder curarse o pagar un hospital. Porque la Watchtower te hace trabajar como precursor, no te pagan un seguro de salud, ni un seguro de vida, de accidentes, nada. Si te pasa algo, arréglalo como puedas. Pero para sus misioneros gringos, ustedes verán, cuando se mueve un enfermo gringo misionero se enferma, a él no le piden colecta, hermano, está enfermo el hermano John Smith, él no está, hagan una colecta para él, no, eso no existe para el gringo. El gringo ya está asegurado, viene a Estados Unidos con su seguro, cualquier cosa que le pasa, lo regresa a Estados Unidos y tiene su hospital con su seguro de salud. ¿Te das cuenta? Claro, esa es la diferencia, pues, entre un gringo y un nacional. Y si tú, Gaiboreo, te debes hacer si eres un idiota y te conviertes en un precursor a tiempo completo y caes en esa trampa de ser un idiota, ya coronarte, pues, de súper imbécil y ser un trabajador gratuito sin tener un seguro, una pensión para tu vejez cuando estés viejo. El día que estés viejo, te van a meter una patada en el culo, ¿ya? Y entonces tienes que estar en la calle pidiendo limosna. Y es triste llegar a viejo, Gaiboreo, y tienes que extender la mano a la Watchtower. La Watchtower no te va a soltar ni un centavo, así hasta los 50 años. No va a ser que me hará decir, hermanos, aquí, tal cuarto está metido el hermano enfermo, vayan a visitarlo y con lo que puedan, pues hagan una contribución, pues, para darle algo de plata, porque está ahí, que todavía no se muere, tenemos que estar ahí dándole plata. Así que reúnan lo que puedan para ayudarlo. ¿Quieres llegar a esa situación? Tan desprobable, llegar a viejo así, porque esta organización nunca te aseguró, no te pagó un seguro y te explotó al máximo sin pagarte tus leyes sociales. Resulta curioso que las empresas de Satanás es el diablo del mundo. Las empresas de Satanás es el diablo. Te pagan una seguro de salud, te hacen retención de AFP para tu seguro de retiro, para tener una pensión de retiro, y te pagan las leyes sociales mínimas para que llegues a viejo dignamente. Pero resulta que la organización de Jehová en la tierra deja desprotegidos a sus precursores a tiempo completo. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Es mejor, entonces mejor, ¿para qué está la organización de Jehová? La organización de Satanás se va a tratar mejor, ¿no es cierto? Es increíble, ¿no? La organización de Satanás del mundo cumple con las leyes del mundo, las leyes del César, y aseguran a sus trabajadores que le trabajan a tiempo completo. Pues la Watchtower no hace eso. ¿Te das cuenta? Inclusive les prohíben que digan que son testigos de Jehová o que pertenecen a la Watchtower para que cualquier cosa pasara, no le hagan juicio a la Watchtower. Antes en mi época le daban sus tarjetitas de miembro. El hermano tal es representante de la Watchtower. En mi época te daban unas tarjetitas ahí firmadas por el siervo de sucursal. El hermano Franco Chese es miembro de la Watchtower. Ahora eso no te dan, porque si mañana te atropella un carro en la calle, porque estabas predicando para la Watchtower, no hay ningún documento que pruebe que tú trabajas para esta empresa. Y el día que tú digas que yo estaba trabajando, predicando para la Watchtower y quieres hacer un juicio a la Watchtower dice, tú no trabajabas para la Watchtower,
Tú trabajabas por una congregación que estaba acá nomás en tu localidad, que no tiene nada que ver con nosotros, y así se dan la mano. Todo eso se ha cambiado ahora, para no pagarte nada si te pasa algo en un accidente, porque no tienes un seguro de salud. Y si tratas de enjuiciar el agua para que te pague un seguro de invalidez permanente, no podrás sacar ni un centavo, porque la Watchtower tiene todo eso planeado con sus abogados, para que tú no tengas ninguna vinculación con la Watchtower de Brooklyn. Y todo es, la seguridad tiene un nombre diferente. Observa ese detalle, que no es la congregación de congregación de Jehová de, así se llama, congregación de Jehová de Miraflores, o de San Luis, o de la colonia tal, pero no te Watchtower la Watchtower para que no puedes enjuiciar la central. Todo está planeado con los abogados para que tú no puedas sacar ni un centavo de la Watchtower. Y si te hay un accidente y te mueres, la Watchtower dice, trabaja por su cuenta, no tenemos nada que ver, no tengo Watchtower con este señor. Y así te dan la espalda, y dejan que te mueras. Esta es la versión verdadera, Gaboredo. Mándales una patada del poto, y salte, no pierdas tu tiempo trabajando por una empresa falsa, una acción falsa, entiéndelo, y si te trato duramente para que reflexiones, como darte una cachetada y no sigas siendo un baboso comentando imbecilidades en YouTube que me tiene cansado. Y tengo que tratarte duramente para que despiertes, te despabiles, y así con esto, también para cualquier otro servicio que está así teniendo como un baboso esta versión falsa. Bueno amigos, eso es todo lo que tenía que decir, porque estoy cansado de este señor, y otros, porque realmente es el único, ¿eh? Porque ya los más testigos que antes nos insultaban, parece que ya se fueron de la Watchtower porque ya no aparecieron más. Lo que sí es, pues. No pueden ir con las evidencias, pues. Que como Dios puede haber escogido este esclavo 19, si están celebrando fiestas paganas en Betel, Navidades, ¿no? Cumpleaños, ¿no? Sonando, tocando la piquito, y Happy Birthday con velas y todo, retando cuetones ahí para Navidades. Retando cohetes, ¿no? Y dice que los cogió. Y pues están sonando fiestas paganas hasta 1927, es un libro de proclamadores. Y uno cree que sí, nominó a 19 como ese esclavo, y ese esclavo estaba en pecado flagrante, celebrando fiestas paganas y plagadas de demonismo. Y así él cree que es la religión verdadera, pues. ¿Qué hacemos? Bueno amigos, eso es todo. Gracias por escucharme, y espero que esto sirva para todos los que me están viendo. Gracias.